Bien, hermanos, entonces, felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra como una herencia. Entonces vamos a ver la tercera bienaventuranza. La primera bienaventuranza fue felices los pobres. La segunda bienaventuranza son felices los que lloran. Todo lo contrario. ¿No se supone que los ricos son los que deberían de ser felices? ¿No se supone que los que ríen son los que deberían de ser felices? Y ahora tenemos otra. ¿No se supone que los felices deberían de ser los fuertes? Los que todo lo pueden. ¿No se supone que esos son los que deberían de ser felices? Pero la Escritura nos dice que los felices son los mansos, los débiles. Esos son los felices. Recuerde que es toda una paradoja. Entonces ahí tenemos felices, bienaventurados los mansos. La tercera bienaventuranza es los mansos. Ellos heredarán la tierra. Bueno, recuerde que una persona mansa porque se confunde, ¿verdad? Una persona mansa no es aquella que deja que le digan toda clase de insultos, ¿verdad? Esos no son los mansos. Tampoco que le hagan toda clase de trampas. Entonces, que a mí me estafen todos. Yo soy manso, ¿verdad? Que me digan lo que quieran, que me estafen lo que quieran, ¿verdad? Entonces, no es eso. O que hagan toda clase de abusos o cosas por el estilo. No, una persona mansa, ¿quién es? A pesar de, o sea, una persona que tiene, una persona mansa, una persona con mansedumbre, es una persona que a pesar de todo lo que le están haciendo y a pesar de que tiene el poder, la autoridad y la moralidad de levantarse contra su enemigo, no lo hace. No lo destruye, no acaba con él. Es una persona que tiene todo el poder para dejarlo caer sobre su enemigo, pero a pesar de eso, no lo hace. No lo hace. El ejemplo es nuestro Señor Jesús. Cuando estaba en la cruz, dijo: Señor, perdónalos. Tenía todo el poder, tenía toda la autoridad, tenía toda la moralidad de decir, la justicia para poder condenar. Claro que lo tenía, pero sin embargo dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, una persona mansa es aquella que tiene, por ahí alguien dijo el control. Sí, tiene el control a pesar de, ¿sí? A pesar de lo que está pasando, tiene él. Sí, porque es muy fácil decir: oh no, yo soy una persona que me controla, ¿sí? Pero cuando ¿verdad?, te aparece la lija, ¡ay!, dices: ¡ay! Y luego ya para justificarnos decimos: ¡ay, es que me sacaste de mis casillas! No, pues no te salgas de tus casillas, porque una persona mansa es la que no se sale de sus casillas. O sea, esa es una persona mansa, ¿sí? Una persona, no es una persona que está dejando de todo, no es una persona que a pesar de eso no levanta. Entonces, tenemos dos preguntas. Primera pregunta, yo sé que en las dos bienaventuradas anteriores hemos tenido dos preguntas y también ahorita vamos a tener dos preguntas. Primera pregunta: ¿quiénes son los mansos? ¿Quiénes son los mansos? Y hasta se sorprenden los lobos, ¿verdad?, de los mansos. ¿Quiénes son los mansos? ¿Quiénes son? Primero, los mansos son aquellos cuyo corazón ya fue labrado. Los mansos son aquellos cuyo corazón ya fue labrado, ya fue quebrantado, ya fue doblado por Dios. Es decir, que el manso es aquel corazón que ya reconoció su necesidad de perdón, se arrepintió, lloró como muestra de ello, ¿sí? Se arrepintió, lloró como muestra de su arrepentimiento. Pero recuerde que las lágrimas del arrepentido no son lágrimas de cocodrilo. Una cosa muy diferente es llorar por ser perdonado
Y otra muy diferente, llorar por ser descubierto. Hay una gran diferencia, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? A ver, supongamos que estamos allí en una cuestión no lícita, sino ilícita, y nos cachan, ¿verdad? ¿Sí? Nos cachan, lloramos porque ya nos cacharon. Les digo yo, ¿cuál es la diferencia entre un pecador y otro? La diferencia entre un pecador y otro es que uno ya fue descubierto y el otro no. ¿Sí? Entonces no es lo mismo llorar por estar arrepentido que llorar por ser descubierto. Normalmente los que son descubiertos tienen lágrimas ¿de qué? De cocodrilo. De cocodrilo. Pero entonces, ¿quiénes son los mansos? Son aquellos que ya su corazón ya fue quebrantado. Ya lloró pidiendo el perdón, ya vio su necesidad de perdón, el Señor lo perdona, ¿verdad? Llora y entonces esa es la manera en que Dios nos va labrando, nos va formando, nos va transformando, ¿sí? Entonces, primero eso. Segundo, esta es la secuencia, uno que se arrepiente, uno que es perdonado, uno que llora, ¿sí? Uno que llora, uno que ve. La secuencia es el que ya vio su necesidad, el que lloró al ver su necesidad y ahora ya es manso, ¿sí? Esta es la secuencia. Pobres que lloran mansamente. Pobres que lloran mansamente. Estos son pobres que lloran mansamente. Es la mansedumbre que Cristo requiere de sus discípulos. Pobres que lloran mansamente. No se puede tener consideración, suavidad o cortesía ¿verdad? En una actitud de humildad si no hay una estimación real de nosotros mismos ante Dios. No lo podemos tener. Yo no puedo tener consideración, yo no puedo ser suave, yo no puedo ser cortés, no puedo poseer una actitud de humildad, ¿verdad? Si no hay una estimación real de nosotros mismos ante Dios, ¿sí? Si yo no me veo tal cual soy ante Dios, yo no puedo tener tales actitudes, tales virtudes que acabo de mencionar. Solamente cuando nos vemos ante Dios es cuando empezamos a tener eso, ¿verdad? Es que cuando estamos ante Dios es cuando empezamos a tener una cosmovisión, una idea de lo que realmente somos nosotros mismos. Yo me puedo considerar bueno, pero si me paro ante Dios, ¿sí? Si me paro ante Dios, entonces ya cuando estoy ante Dios me voy viendo a mí mismo, me voy viendo como inmerecedor de nada, me voy viendo como lo malo, lo sucio, lo grotesco que soy, ¿verdad? Me voy viendo como lo desesperado que soy, lo iracundo, lo real de mí mismo ante Dios. Es cuando yo empiezo a tener eso. La Escritura dice, de gracia recibiste. ¿Cuál debe de ser el resultado? ¿Verdad? Pero es todo lo contrario. O sea, estamos ante Dios y sabemos que Dios tiene paciencia para conmigo. Sin embargo, yo no puedo ser paciente para con los demás. Entonces, cuando yo me veo ante Dios y le digo cada día, Señor, pues tú me tienes mucha paciencia. De verdad, tú me tienes mucha paciencia. Entonces es cuando yo digo, si Dios me tiene paciencia a mí, entonces yo, ¿por qué no tengo que tener paciencia hacia los demás? Si yo soy falible ante Dios, los demás también son falibles ante mí, ¿verdad? Entonces, hasta allí es donde yo tengo. Por eso, esa es la secuencia que el Señor pide. Pobres que lloran mansamente. Recuerde que hasta que yo mismo me veo como inmerecedor de lo que tengo,
entonces así veo a los demás. Yo no puedo tener cortesía para con los demás si yo primero no me vi que Dios fue cortés para conmigo. Yo no puedo tener amor hacia los demás si primero no me veo yo ante Dios que yo, inmerecedor, sino lo único que merecía era la ¿qué? Porque la paga del pecado. Entonces, no me veo así al Señor. Entonces, ¿yo por qué sí quiero levantar contra los demás? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Así nos queremos. Entonces, hasta eso. Entonces, esta es la secuencia: pobres que lloran mansamente. Tercero, los pobres que lloran mansamente ya recibieron una cucharada. Lo que les acabo de decir. ¿Una cucharada de qué? ¿Cómo le dicen coloquialmente? ¿Ya recibí una cucharada? ¿De qué? De mi propio chocolate, ¿verdad? Ya me dieron. Entonces, los pobres que lloran mansamente ya recibieron una cucharada de su propio chocolate. Mira, te voy a poner un ejemplo, nada más para que veas cómo somos, para que veas cómo nos vemos nosotros mismos. Necesitamos tener dice la Escritura, nadie tenga más alto concepto de sí, o sea, que el que debe de tener, ni más ni menos, solamente. Entonces, pero fíjense cómo somos. Mira, es fácil referirme a mí mismo como miserable pecador, ¿sí? Yo me refiero a mí mismo como eso. A ver, ayúdenme, ahora sí voy a estar como los motivadores. A ver, di tú, di de ti mismo. A ver, di a ti. A ver, repítelo conmigo. Tú dite a ti. Díselo a ti mismo. A ver. Di esto. Miserable de mí. A ver, di. Miserable de mí. A ver, otra vez, pero fuerte, que se oiga como digo cuando así con enjundia. A ver, di. Miserable de mí. Unos ni quieren hablar. Unos están así como mascando chicle nada más. A ver, otra vez. Miserable de mí. Más fuerte, todos al unísono, así que se oiga bonito como el coro. Miserable de mí. No, pues es fácil. ¿Ya? ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron? De veras, ¿qué sintieron cuando dijeron? ¿Qué sintieron? Yo digo de mí, miserable de mí, miserable de mí. La hermana está aquí muy solita y también Eli, ¿verdad? La hermana también allá. Pero los voy a retar a ver si es cierto. A ver si es cierto. A ver, hermana, a ver, siéntense con una persona que esté a su lado, siéntense con alguien, nada más para hacer el ejemplo, siéntense con alguien que esté a su lado, siéntense. A ver, pero es más, siéntense con alguien que no puedan ver, no se crean, siéntese allí con el hermano, hermana, siéntese, a ver, siéntense con alguien que, así, ándele, que esto va a sonar interesante, siéntense con alguien, a ver, hermana, siéntese, sí, con alguien allí que esté a su lado. A ver, siéntete allí con ellas, allí con las hermanas. Siéntete allí con el hermano. Ok. Suena fácilmente decirse, suena muy fácil a uno. Uno tiene una estimación de sí mismo. Pero ya cuando vas con Dios dices, oh, Señor, de verdad. Y es fácil decir para uno, oh, miserable de mí. Pero a ver. No, mejor no se diga. ¿Qué tal que tú le dijeras al que está a tu lado? Y que se lo dijeras así. No como se lo vas a decir, no es tu hermano. Nada de ti. Díceselo como se lo vas a decir. Si tú volteas y le dices al que está a tu lado, eres un miserable, ¿qué crees que va a sentir? A ver, voltea a verlo. No se lo digas. No se lo digan, nada más voltea a verlo. ¿Qué crees que va a sentir? ¿Pero qué va a sentir? Si ya se vio ante Dios, esa es su estimación. Ni siquiera se va, no va a decir, oh, de verdad, tiene razón.
Pero si no se ha visto ante Dios, se va a enojar. Se va a enojar porque la mansedumbre no está en él. Porque el perdón no ha surgido efecto en él. Porque los mansos son aquellos que lloran, que ya se vieron ante Dios y dijeron: no, tantos años exigiendo que los demás fueran como yo quería, que los demás fueran los buenos, pero me doy cuenta que yo soy el miserable. No son los demás los que se equivocan. Ese es su error de ellos. ¿Sí? Eso es su error de ellos. Pero el mío es esperar recibir lo mejor de ellos cuando yo no doy nada. ¿Sí me entiendes? Ese es tu concepto. Lo tienes más alto que el de todos. Incluso llegas a los cielos y te pasa lo que a Lucifer. Quieres bajar a Dios de allí porque tú eres el bueno, ¿verdad? Entonces es fácil decir: miserable de mí, pero que otro me diga, le suelto un puñetazo. De verdad que se lo suelto. Saliendo de aquí yo estaba acá en la iglesia cantando: oh santo es el Señor y miserable de mí. Pero cuando salí afuera, se me acercó un hermano y me dijo: no, si tú eres más miserable que nada. Y dije: ¿qué pasó? ¿Si nos llevamos? Porque eso es, entonces, los pobres que lloran mansamente ya recibieron una cucharada de su propio chocolate. ¿A poco cuando de verdad usted no quería darle un puñetazo? Nos pasa cuando con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con esposo, esposa, nos pasa. Seguimos estimándonos a nosotros como superiores, como los merecedores. Y no estoy diciendo que no merezcamos, pero eso le toca a Dios. Todo está en su infinita gracia. Entonces podemos decir cosas de nosotros mismos, pero cuán difícil es permitir que otros lo hagan. No, espérate, ¿cómo te metes en mi vida? De hecho, hasta cuando piden consejo, ni aún así les parece. Oye, ¿desde cuándo te di permiso que te metieras en mi vida? Pero qué fácil es decir cosas de nosotros mismos, pero cuán difícil es permitir que otros lo hagan. La Escritura dice: cuando te alabes no lo hagas tú mismo, sino que ¿qué? Que lo hagan otros. Pero no te lo van a hacer si no lo tienes. ¿Sí? Entonces un pobre que llora lágrimas de cocodrilo no está esperando, no está preparado para permitir que otro diga aquello que es precisamente lo que ha reconocido ante Dios que es. Un lágrimas de cocodrilo no está preparado. Los que no están arrepentidos ante Dios no están preparados para que otros le digan, porque se va a molestar. Va a salir lo iracundo, va a salir el pleito, va a salir la furia, va a salir la ira, va a salir la maldad y la va a desatar contra aquel que se lo dijo. Solo los pobres que lloran mansamente están preparados para aceptar que otros digan lo que ha reconocido ante Dios. La razón es que la hipocresía siempre se hará presente cuando la mansedumbre está ausente. La hipocresía siempre se hará presente cuando la mansedumbre está ausente. Cuarta cosa, ya si quieren ya pueden tomar su lugar, ¿verdad? Nada más era para que no se me vayan a pelear. Muy fácil, ¿verdad? Entonces, y eso que no se lo dijeron, ¿verdad? No sé, ahorita saliendo no vayan a tener. Cuarto, la mansedumbre es tener una idea apropiada de uno mismo. La mansedumbre es tener una idea apropiada de uno mismo. Por principio, esto resulta en una actitud y reacción apropiada para con los demás. Cuando yo tengo una idea apropiada de mí mismo, entonces mi reacción es apropiada para con los demás. Es decir, que el manso es aquel que a pesar de no merecer nada, tanto Dios y los hombres piensan bien de él y lo tratan mucho mejor. ¿Sí?
Es cuando yo estoy ante Dios y pienso ante Dios que no merezco nada. Es cuando Dios me da y es cuando los demás me tratan bien. Cuando yo digo, no merezco nada. No merezco nada. Entonces, cuando yo me veo inmerecedor ante Dios, es precisamente esto lo que hace que el hombre se vuelva tan cortés, tan considerado, suave, paciente en todas sus relaciones. Un hombre arrogante, un hombre que piensa que no necesita de nada, de nadie, que está bien siempre y que, o sea, que se crea la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Nunca va a ser cortés, considerado, suave y paciente para con los demás. Sencillo pero desafiante. Yo sin Cristo soy un pecador. Así me veo yo, me ve Dios y me ven los demás. Pero yo en Cristo soy un manso. Así debo de verme, así me ve Dios y así deben de sentirme los demás. ¿Sí? Porque yo no soy más que un pobre que llora mansamente. Yo sin Cristo, pero yo con Cristo soy un manso. Así me ve Dios como manso y así me deben de ver los demás. Los demás. Ok. Ahora, ¿qué recibirán los mansos? Bueno, antes que eso, vamos al Salmo 27. Entonces vamos a ver algunas actitudes de un manso que entonces lo van a discernir muy fácil, van a decir, aún sin el discernimiento de espíritus, van a decir, este es un manso, este es el que no tiene un alto concepto de sí más que el que debe de tener. Este se ha visto tal cual ante Dios y así lo vemos nosotros. Salmo 37, 37. Un manso, versículo 1, un manso es paciente para con los demás y espera en Dios. Un manso es paciente para con los demás, ¿verdad? Es paciente. ¿Cuánta paciencia necesitamos en nuestra vida? Levanten su mano, hermanas. ¿Cuánta paciencia necesitamos? Los que tienen 3, 4, 5, 6 hijos y que iban para 12, ¿cuánta paciencia necesitan? ¿Cuánta? ¿Verdad? Damos mucha paciencia. Un manso es el que tiene paciencia. Un manso es el que no tiene envidia. La envidia no está en su ser. No codicia lo de los demás. No codicia la riqueza porque la riqueza lo va a llevar por malos caminos, adquirida de manera ilícita. Un manso confía en Dios. Versículo 3. Un manso es el que hace el bien. Un manso es el que se llena de la verdad, el que come de la verdad. ¿Sí? Dice ahí, se apacienta de la verdad. Está allí. Comúnmente, hermanos, no pueden desarrollarse un carácter o virtudes si no se cultivan, si no se cultivan. Por ejemplo, ¿cuántos proverbios tiene la Escritura? ¿Cuántos proverbios son? 31. Levante su mano quien tiene hijos varones. Ok, pónganos a leer proverbios y cuando lleguen al capítulo 31 van a encontrar a la mujer virtuosa. Pero si no los pones a leerlos, no van a encontrar nunca a la mujer virtuosa. Es que un manso se apacienta de la verdad. Tú no tienes que decirle a tus hijos, de andar tras ellos, que no hagan lo que no es correcto. Tú lo que tienes es que vivir con tus hijos
y enseñarle lo que la palabra dice que es correcto. Entonces eso es apacentarse de la verdad. Por eso tú tienes que apacentarte de la verdad. Tienes que apacentar a tus hijos con la verdad. Porque eso hace un manso, uno que de verdad está arrepentido. Y luego otra virtud, dice el 4, deleítate. ¿En quién? Si ustedes leen el contexto del Salmo, del versículo 11, ¿qué dice el versículo 11? Los mansos heredarán la tierra. ¿Y qué está diciendo la bienaventuranza? ¿Y cuál es el contexto de todo el Salmo? Le está diciendo que no codicie las ganancias o los despojos o las riquezas con que otros las tienen, ¿verdad? Que esto, que aquello, que el otro. Esas son las características del manso. ¿Sí? Del manso. Porque al fin de cuentas puedes tener mucho, pero al fin de cuentas todo es perecedero. Entonces, hay otra riqueza más grande. El versículo 8 dice, ¿cómo comienza? Deja la ira. Ok, entonces un manso. ¿Qué es un manso? Entonces, al rato saliendo de aquí de la iglesia, y así alguien te diga, tú eres un miserable. Sí, porque no, hombre, los que venimos a la iglesia nos queremos santos andando. Y cuando nos dicen algo nos esponjamos, espérate, pues, oye, tú eres peor que nadie, me estás diciendo a mí. No, pues, ¿verdad? Dijo Pablo, entre los pecadores. No ellos, yo, ¿verdad? Dice Pablo. Entonces, deja la ira. Un manso es el que otra vez, paz es a pesar de. Un manso es a pesar. Ok. Si nos dicen que somos miserables, ¿cómo vamos a reaccionar? Dalai, tranquilo, chato, tranquilo. ¿Verdad? Porque siempre nos echan en cara, y eso que vas a la iglesia. Y eso que vas a la iglesia. Ok, entonces un manso es uno que es paciente, uno que no tiene envidia, uno que confía, uno que hace el bien, uno que se apacienta de la verdad, uno que se deleita en Dios y uno que deja la ira. ¿Sí? Estos son los mansos. Ahora, segunda pregunta y terminamos. Segunda pregunta. Hermano, que no te digan, y eso que vas a la iglesia, tranquilo. Tú muéstrales que tú no vas a la iglesia, que tú eres la iglesia. Por lo tanto, tantas virtudes hay en ti, ¿verdad? Ahora, ¿qué recibirán los mansos? ¿Qué van a recibir? ¿Qué van a recibir? La tierra. Oye, al rato vamos a tener un puño de tierra encima de nosotros. Amén. Bueno, pero esa no es la tierra que vamos a recibir. Esa no es la tierra que vamos a recibir. Es otra tierra, ¿verdad? Es otra tierra. Entonces, ¿qué vamos a recibir? Primero la tierra. Pero se supone, o podría esperarse totalmente lo opuesto. ¿Cómo los mansos van a recibir? ¿Acaso no son los fuertes, los dominantes, los rudos, los que tienen o gozan del éxito? ¿Qué acaso no son los mansos los que no consiguen ningún lugar porque todos los ignoran? Se aprovechan de ellos, los pisotean, ¿verdad? Como dicen por allí, a los encleques les toca la peor parte. ¿Verdad? Pareciera ser que sí es para los cristianos. Pero no. Pero paradójicamente, según los parámetros de Jesús, no son, escúchalo, no son los fuertes,
los que obtienen y los que gozan del éxito, sino los débiles, los nobles, los mansos, no los mensos. Los mansos son los que gozan de la tierra. Entonces, ¿qué vamos a recibir? La tierra. Ahora, qué padre la verdad, qué padre. ¿Cuánto luchamos aquí por un terruño, verdad? A veces nos pasamos la vida, ¿verdad? A veces nos pasamos la vida. Y hay quienes pasan la vida y ni un terruño alcanzamos. Bueno, a veces ya ni a pagar que allá del panteón, ¿verdad? A veces ni ese. A veces nos morimos y le dejamos la deuda a los que no nos podían ver. Bueno, eso es lo bueno, ¿verdad? Pero no, ¿cuántas veces nos la pasamos pensando en un terruño? ¿Verdad? Y no lo alcanzamos. Ahora se imaginan que tuviéramos que pagar por nuestro pedacito de cielo. ¿Cuántos millones cuesta ahorita un pedazo en Marte? Y si no se apuran, llegamos a miércoles. Pero ¿cuánto cuesta un pedacito ahorita ya, verdad? En Marte. Ahora, imagínense, ya está fuera de aquí. Ahora un pedacito de cielo, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto costaría? O sea, si no compramos el de aquí, ¿ustedes creen que vamos a comprar el de allá? Y qué bueno que no lo vamos a comprar. Qué bueno que no lo vamos a comprar. Sino que es una herencia. O sea, papá Dios ya lo que, ya lo compró. Ya lo compró. Ya lo compró. Entonces, vamos a heredar la tierra. Esa es nuestra herencia. Fíjate que Israel tuvo que luchar por su herencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Dios le prometió la tierra donde fluiría leche y miel? Sin embargo, Israel no llegó y se puso allí bien padre, ¿verdad? No, le costó. Tuvo que luchar por conquistar la tierra de Canaán. Tuvo que luchar. Sin embargo, nosotros no tenemos que luchar. Es una herencia. Es una herencia. Aunque el Señor se las dio por promesa, ¿sí? Pero tuvieron que luchar. Pero la condición bajo la cual tomamos posesión de nuestra herencia en Cristo no es la fuerza, sino ¿la qué? ¿De qué hemos estado hablando? La mansedumbre. No es la fuerza, no es la fuerza. No es la fuerza, sino la mansedumbre. Porque como ya hemos visto, todo es nuestro si nosotros somos. Todo es nuestro si nosotros somos de Cristo. Todo es nuestro si nosotros somos de Cristo. ¿Sí? Pero no se te olvide. Si tú dices, no, pues es que yo tengo todo porque mi Dios y mi Padre y en el cielo. Ok, pero no se te olvide entonces que Jesús fue manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cómo debemos de ser? Ok, se los voy a recordar cuando tengamos pleitos aquí en la iglesia. Si somos mansos. No me dicen, no, pastor, pero yo no soy menso. Pues no. Recuerda que habría menos guerras, menos divorcios, menos codicia, menos robo, si tan solo nosotros apacentáramos, ¿verdad? Apacentáramos el tigre negro que llevamos dentro. Tranquilos, ¿verdad? ¿Lo qué? Lo amansamos. ¿Sí? A mí me sorprende cómo es que en la anterior me sorprende. Cuesta mucho trabajo que se hacen. Cuesta mucho trabajo por la caída, ¿verdad? Pero recuerda que para nosotros los creyentes ya no es tanto, porque ya estamos nuevas criaturas.
Un día por completo se va a estar así, donde la Escritura dice que el cachorro estará contra quién, estará junto a quién, junto al león. Y el león no se lo va, porque ya no está así. Así estamos ahorita, o sea, hay que aplacar la bestia. Entonces, la renuncia a uno mismo es el camino al dominio del mundo. La renuncia a uno mismo es el camino al dominio del mundo. Por eso dice en Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, los mansos heredarán la tierra, los benditos de él heredarán la tierra. Espera en Jehová y guarda su camino, y te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Salmo 37. Entonces, hermanos, es un principio. Los malos, quienes se creen fuertes, quienes creen no necesitar de nada ni nadie, los malos que se creen ricos y piensan que los ricos no lloran. No, porque los ricos sí lloran, ¿verdad? Sí, creo que había una novela, ¿no? Entonces, que piensan que los ricos no lloran, que pueden jactarse y ejercer su influencia y poder, ¿sí? Pero la posesión real está fuera de su alcance. Entonces, por principio, pueden adquirir lo que quieran, pero la verdadera posesión está fuera de su alcance. Muy lejos, demasiado, es un abismo. Es así como nos separa. Recuerda que el pecado es un abismo que nos separa de Dios. Entonces, a estos fuertes, poderosos, ricos, que creen no estar, ¿verdad? La posesión está fuera de su alcance. Sin embargo, los mansos, por otra parte, aunque pueden ser privados o despojados de sus derechos por los hombres, pueden poseer y disfrutar de la tierra que pertenece a Cristo. Así es. Por eso, el Salmo es claro. No te impacientes, no tengas envidia, no tengas que la ira no se desate en ti por ver cómo otros adquieren y lo hacen con fuerza, con robo, imponiéndose. Lo hacen así, pero tú no te impacientes. Tú no te impacientes, porque un día habrá cielos nuevos, tierra nueva, y entonces vendrá Cristo y reinará contigo, conmigo y con los demás hermanos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, ¿sí? Reinaremos con Cristo en cielos nuevos y tierra nueva. Así que ahí está. Entonces puedes disfrutar de eso.